vamos a contactarnos con el señor Daniel Mejías, que lastimosamente no lo pudimos tener el lunes, les cuento a la gente, estábamos cargados en la grilla y él también, obviamente que tiene sus ocupaciones, pero nunca va a dejar de ser parte, mira la amenaza ya, nunca vas a dejar de ser parte, Daniel, de En Línea. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Silvia, muy buenos días, tardes acá en Francia, cuando son las 3:28 de la tarde. Y por supuesto con una agenda informativa, Silvia, una agenda hoy muy movida, especialmente en Latinoamérica, con una noticia que le está dando la vuelta al mundo hace exactamente 14 minutos sí. Y ya la tenemos acá en línea del Canal América. Por favor, desarrollala porque es cierto, todo el mundo está hablando de un país que está casi próximo a nosotros. Sin duda alguna, se da justamente hace unos minutos cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acaba de disolver a la Asamblea Nacional de Ecuador. Y esto dentro de un mecanismo que utiliza el presidente Guillermo Lasso, Silvia, que se denomina muerte cruzada. Y este mecanismo constitucional, muerte cruzada, es un mecanismo que le permite al presidente disolver la asamblea de su país, pero que también, Silvia, al mismo tiempo, y es muy importante aclararlo, lo pone a él en el fin de su gobierno, porque en 6 meses se tienen que hacer nuevas elecciones, no solo de la Asamblea de Ecuador, sino de elecciones presidenciales, poniéndole fin a su mandato el presidente. Por eso se llama muerte cruzada, Silvia, porque es muerte de lado y lado. Muerte para los diputados que están en la Asamblea y muerte para el presidente que está en el Palacio, porque ya llega al final de su poder. También con esta decisión que toma el presidente Lasso de Ecuador de disolver la Asamblea Nacional, de alguna manera pone fin a su juicio político sobre malversación de fondos públicos que había dado trámite en la Asamblea Nacional precisamente el día de ayer, que había sido una noticia muy relevante, Silvia, y la tenemos acá en primicia, en última hora. Atención, señores de En Línea del Canal América, la disolución de la Asamblea Nacional del Congreso de Ecuador es una realidad. Crisis política en América Latina, lo vimos en Perú, ahora en Ecuador hay disolución de la Asamblea Nacional y se le pone fin también al periodo presidencial del presidente Lasso de Ecuador. Muy importante esta noticia de último momento que tenemos en este momento, Silvia, y que la estamos generando desde Francia. Sí, noticia en transcurso, algo que nos despertaba esta mañana y veíamos vos mismo lo dijiste, ya sucedía en Perú, no le fue bien. Queremos escuchar y quiero escuchar contigo y con la audiencia brevemente lo que decía justamente Lasso en una conferencia casi de prensa, dando esta particularmente casi autoritaria, no sé en qué volvimos, este anuncio presidencial que se daba en el país vecino, casi el país de Ecuador. Vayamos a escucharlo. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática. ¿A qué puede llevarnos, Daniel, estas decisiones casi arbitrarias? Porque uno siempre va a entender que el Congreso, puede gustarnos o no quienes estén los parlamentarios, pero es la representación máxima del país, no así el presidente. El presidente es un funcionario más que nos debe y que debe regular el administrador. Pero el Congreso nos representa a todos, a los departamentos, provincias, estados o como cada país le llame. ¿Qué nos repercute esta decisión arbitraria? Y no me refiero particularmente a Paraguay, ya se intentó en Perú. ¿Será una nueva ola que está llegando a Sudamérica? A ver, Silvia, muy interesante esta pregunta, y es que hay que tener en cuenta dos cosas. Virgilio Saquicela, que es el presidente de la Asamblea Nacional que se acaba de disolver por orden
del presidente Lasso de Ecuador, manifestó ayer que el juicio político contra el presidente de Ecuador se estaba desarrollando por la malversación de los recursos públicos. Esto en un escándalo en donde hay que tener en cuenta que el presidente manifestó en su defensa que no habían testigos reales, que la Contraloría de Ecuador no había establecido una responsabilidad penal contra el presidente Lasso y que por ende, pues acá lo que se estaba viendo era un juicio en donde la oposición quería prácticamente destituir al presidente, ¿sí?, pero no tenía las pruebas suficientes. Sin embargo, 137 diputados tiene la Asamblea Nacional de Ecuador, Silvia. Son los diputados que en este momento dejan de ser diputados a partir de esta decisión, que hay que ponerle mucho cuidado al tema de orden público. Recordemos, Silvia, que en otros momentos hemos visto que Ecuador ha tenido problemas muy serios de orden público precisamente debido a esta inestabilidad política. Sí, hay que recordar a la gente que hubo un quiebre entre Ecuador y Perú en la frontera, ¿recordás? Hasta casi un principio de pensar que podía darse una guerra entre ambos países. No es un momento fácil para Ecuador. No es un momento fácil para Ecuador. El juicio político, Silvia, duró 11 horas. 39 de los 70 legisladores citados, digamos, de alguna forma, estaban presentes y se manifestaron en una posición en contra del presidente saliente, podemos decirlo ya, de Ecuador, porque si bien sigue siendo el mandatario, ya en 6 meses se convoca nuevamente a elecciones, tanto para la Asamblea como la presidencia. Por eso esta figura constitucional resulta muy interesante en Ecuador, Silvia. Se llama muerte cruzada. ¿Qué significa? Muerte para todos. O sea, no hay asamblea, pero tampoco va el presidente por más tiempo y se convoca, y lo dice claramente el presidente Lasso, y lo vimos acá en exclusiva en América hace unos minutos, convoca al Consejo Nacional Electoral para que nuevamente se hagan las elecciones a todo nivel en el país. Vamos a ver cómo reciben los ecuatorianos esta noticia, qué va a pasar en las calles, estamos haciéndole seguimiento a eso precisamente, y también qué va a pasar con estos diputados. Son 137 los diputados de la Asamblea Nacional de Ecuador, si van a, digamos, a poner algún tipo de resistencia frente a la decisión del presidente Lasso. Recordemos que en Perú, cuando Pedro Castillo quiso disolver el Congreso, inmediatamente se creía que venía un golpe de Estado, y no fue así, y Pedro Castillo terminó en la cárcel. No sabemos qué va a pasar en Ecuador y si el futuro político de Lasso sea el mismo al que está hoy sometido Pedro Castillo. Imagina, pongamos este escenario, que claramente no es el que queremos, pero el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares de todos los países, así se entiende, el comandante máximo. Sí. No todos los presidentes tienen un pasar militar, no todos los presidentes lo han hecho, o no todos los presidentes tienen esa tendencia. Suponte, Mario Abdo se salvó de 2 juicios políticos. Mario Abdo tiene totalmente en nuestro país, tiene una venia o creo que una cierta simpatía de parte de los militares, porque obviamente él apoya a los militares como gran TikToker, porque lo que menos es hoy en día el presidente, ha mostrado TikTok con los militares, ha festejado el día, ha mostrado cómo su hijo ha empezado, ha sido reclutado, todo lo que tiene que seguir. Imagina un presidente que quiera seguir esto, porque ya arrancaba en Perú, ahora también esto, muerte cruzada, que sería como de verdad muerte para todos, un presidente que tenga el total apoyo de las fuerzas militares. ¿Qué haces con ese apoyo cuando las fuerzas militares deciden salir a las calles y a replegar a las personas que estén en contra? Porque esto es antidemocrático, que estén en contra de llevar esto adelante. Tenemos que esperar solamente masacres, asesinatos. Me preocupa, porque detrás de esto se puede venir una ola de violencia. Puede venir una ola de violencia, es lo más seguro, se puede generar, por supuesto, porque estos 137 diputados tienen el respaldo, por supuesto, tienen sus movimientos políticos, tienen sus partidos. Es decir, estamos viendo una democracia en una crisis absoluta, Silvia. Pero también es importante manifestar lo siguiente en este informe, y es cuál es el perfil de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador, cuál es el perfil de este presidente, que es un perfil diferente al de Pedro Castillo, un perfil diferente al de Hugo Chávez, un perfil diferente, cuál es el perfil de Lasso y a quién representa, ¿no? En ese contexto no vemos un presidente que se vaya a las vías de hecho militares, porque cuando él
asume esta posición digamos, de recurrir a este acto constitucional para que de muerte cruzada, él también está entregando el poder porque así lo dicta la Constitución de Ecuador y él está renunciando al poder automáticamente de manera voluntaria y para que el país vaya a elecciones en 6 meses. Entonces vemos un perfil que no busca perpetuarse en el poder, que acá no es un golpe de Estado ni una dictadura, lo que él busca es básicamente también que llegue que se le ponga fin a su juicio político y de esta manera de alguna forma salir limpio, bien librado, pero disolviendo además el Congreso que era el que lo estaba juzgando. A mí me preocupa nada más, Daniel, entiendo la postura o lo que quiere hacer el presidente Lasso, Guillermo Lasso en Ecuador, pero me preocupa que sea solamente una estrategia y que al final después de acá a 6 meses, que es mucho tiempo, políticamente 6 meses es muchísimo tiempo, y vos lo sabes como periodista excelente que sos cubriendo todos los temas internacionales, en 6 meses pueden pasar muchas cosas, en 6 meses él dentro de 2 semanas se puede despertar diciendo no, la verdad que no, la verdad que sin el Parlamento, y veo que no hubo mucho levantamiento porque la gente entendió que yo también iba a renunciar. ¿Quién nos puede asegurar que su parecer no cambie? Ya estamos en comunicación, me he puesto en contacto a primera hora de la mañana hoy con el ex vicepresidente de Ecuador, Otto Ramón, quien sería además una de las figuras que suenan con mayor fuerza para la próxima presidencia de Ecuador. Sí. Él, recordemos que es un gran empresario de medios de comunicación en este país, que está estudiando en Boston, en Harvard, y con quien queremos hablar y traerlo acá a América precisamente para poder hacer un análisis mucho más profundo. Silvia, contarle que ya estamos haciendo acá desde Francia esa gestión para tenerlo en línea, para hacer ese análisis más profundo y de contexto de qué viene para Ecuador en esa línea. Ahora, lo que sí es importante es hacerle seguimiento y la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que pronunciarse de manera urgente frente a esta situación que se está viviendo en Ecuador para buscar mantener ante todo el orden, para que no exista vulneración de derechos fundamentales y para que la fuerza pública tampoco vaya a ejercer, digamos, su autoridad sobre la sociedad civil, que seguramente va a ir a las calles, es lo más seguro, a respaldar a sus 137 diputados que ya no son diputados. Así mismo, Daniel, cualquier cosa, avísanos, nosotros tenemos pautado siempre nuestros días, pero la noticia sí lo amerita y si hay que salir de vuelta, saldremos de vuelta con toda la información. Yo también ya estoy tratando de dar con algunos de los colegas que tengo en Ecuador para ver un poco en tiempo real cuál es la situación desde el ámbito social, porque a nosotros lo que también tiene que importarnos, no solamente la política, ¿sabes, Daniel?, es cómo se siente o cómo se ve la ciudadanía ante esta situación, con temor, con zozobra, con tranquilidad. Es muy difícil ante un panorama con tanta incertidumbre. Y también la libertad de prensa, ¿no? Que en Ecuador es un país que el tema del oficio periodístico no se hace con total libertad y esto también vamos a hacerle seguimiento. ¿Qué es lo que va a pasar en Quito, en Guayaquil y en todas las ciudades de Ecuador en las próximas horas, Silvia? Así mismo, Daniel, te mando un fuerte abrazo. Muy buenas tardes allá en Francia, muy buenos días aquí. Gracias. Y ya sabes, cualquier cosa, vos nos chiflás como siempre te digo y aquí estamos con pantalla para vos, como te lo mereces. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo también para todo el equipo. Un abrazo. Así ahí lo teníamos a Daniel Mejía, la situación en tiempo real que se está dando en Ecuador.